Estados Unidos es sin rodeos la primera potencia mundial. Hablamos de una economía con unos 350 millones de personas y el ingreso disponible por hogar más alto de toda la OCDE. Más que Luxemburgo, más que Suiza, más incluso que Noruega, con todo su petróleo y su estado de bienestar XXL. Y ojo al dato, no estamos hablando de ingresos medios, sino medianos. Es decir, que el 1% más rico, ese que en Estados Unidos juega a otra liga, no está aquí inflando la estadística. Pero quizá lo más sorprendente es esto. A pesar de ser un país rico, sigue creciendo a toda velocidad. Solo en el último semestre, el tío Sam se marcó un 4% de crecimiento. Sí, como si fuera una economía emergente. Más propio de China que de un país desarrollado. Para que te hagas una idea, en los años 90, la eurozona producía por cabeza el 80% de lo que producía Estados Unidos. Hoy apenas llega al 70%. Y claro, la gran pregunta es, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo se ha hecho tan rico Estados Unidos? Muchos apuntan al final de la Segunda Guerra Mundial, que dejó Europa hecha trizas. Pero cuidado porque incluso antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ya tenía gigantes como la US Steel o la Standard Oil, dominando el mundo empresarial. Y no solo eso, la producción en cadena tal y como la conocemos, nació allí, lo mismo que los inventos de Thomas Edison o Nikola Tesla. Así que amigos, entender cómo se hizo rica esta nación no es solo clave para entender la economía americana, es esencial para entender la mismísima revolución industrial. Porque sí, se suele hablar de una primera revolución industrial en Inglaterra y de una segunda más yankee, pero la historia real es bastante más interesante. Un siglo después de su independencia, los Estados Unidos triplicaron su PIB per cápita. Su población era 16 veces mayor y por tanto su PIB se multiplicó por 50. En apenas 60 años, desde 1810 a 1870, el peso de la industria saltó del 3 al 20% del empleo. Estos datos no se explican solo por el avance tecnológico ni por la enorme extensión del continente americano. Durante estos años, Estados Unidos adoptó una estructura económica mucho más distinta respecto a países como el Reino Unido de lo que podría parecer a simple vista. Y creedme, esto es algo muy raro. Pensadlo bien, Estados Unidos era un país enorme, muy disperso, con gran abundancia de recursos naturales, pero una población menos cualificada que sus ex compatriotas del Reino Unido, por no hablar del enorme peso que tenía la esclavitud en el sur. Con estas cartas, lo más esperable era que este país se hubiera convertido en un hegemón del sector primario, pero no en la mayor potencia industrial del planeta, y encima en tiempo récord. Así pues, las preguntas están claras aquí. ¿Qué hizo exactamente Estados Unidos para volverse tan rico? ¿Por qué decimos que su revolución industrial fue distinta a la del Reino Unido? ¿Qué papel jugaron la esclavitud, el gobierno o las guerras en toda esta historia? En este vídeo os lo contamos, pero antes quiero contarte otra cosa. El próximo 25 de abril, Óscar de Visual Economic y Enrique de VisualPolitik estarán en la LibertyCon Europe, el mayor evento de Students for Liberty que se celebrará en el Novotel Madrid Center y en el Trust Madrid del Movistar Arena del 24 al 26 de abril. Allí, Óscar y Enrique participarán en una mesa redonda en la que os hablarán de hacia dónde se dirige la economía mundial en mitad de este terremoto político y económico que estamos viviendo en las últimas semanas. Para los que no conozcáis todavía LibertyCon, es un evento que no te puedes perder, sobre todo si estás en España, ya que este año se celebra en Madrid. Podrás escuchar y conocer a más de 70 prestigiosos ponentes de más de 50 países. Y no solo eso, podrás encontrarte con más de 600 asistentes de todo el mundo. Por ejemplo, aprenderás de personalidades como David Friedman, destacado economista e hijo de Milton Friedman, Brian Kaplan, economista estadounidense, o Juan Ramón Rayo, entre otros muchos. Pero ojo, porque este evento no solo va de economía. Si te interesa más la política internacional, también podrás escuchar a figuras como Chi Hyun-pak, desertora norcoreana, o Yevgenia Kravchuk, diputada del Parlamento de Ucrania, entre otros muchos. Así que ya sabes, regístrate ya a través de su web, libertycon.net, o si lo prefieres, hazlo a través de este QR que ves en pantalla o del link de la descripción. Además, con el código VisualFactory obtendrás un 50% de descuento. Pero ojo, regístrate rápido porque las entradas son limitadas. Nuestro equipo estará allí el día 25 y te aseguro que te va a gustar lo que tenemos preparado. Y ahora dicho esto, sigamos con el vídeo. Antes de nada, hay que dejar algo claro. Estados Unidos
nunca fue un país pobre. Incluso en tiempos coloniales, su PIB per cápita ya rondaba el 75% del Reino Unido, y eso, para la época, lo colocaba entre los países más ricos del planeta. Ahora bien, el problema no era la riqueza, sino el crecimiento, o mejor dicho, la falta de él. Para que os hagáis una idea, en el año 1700 el PIB per cápita estadounidense era de $64, ajustados a dólares de 1840. ¿Y sabéis a cuánto subió 75 años después? Apenas a $67, casi lo mismo. Y los primeros años de independencia tampoco fueron espectaculares. Entre la ratificación de la Constitución y 1830, Estados Unidos crecía al 0,6% anual. Mientras tanto, en Europa, algunos ya pasaban del 1%. Pero ojo, que bajo esa superficie tranquila ya se estaba gestando algo grande. Durante la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos vivió lo que los economistas llaman crecimiento extensivo. ¿Qué significa eso? Pues básicamente hacer más a base de meter más gente. Más población, más inmigrantes, más manos trabajando. De hecho, lo curioso es que el capital apenas aportó 2/10 al crecimiento. Lo importante eran las personas. Pero entonces, a partir de 1850, la cosa cambió por completo. En la segunda mitad del siglo XIX, sin embargo, las inversiones de capital se consolidaron como la principal fuente de crecimiento. Este crecimiento estuvo acompañado de una duplicación de casi el doble de la contribución de la productividad total de los factores. Entre 4/5 partes y 3/4 partes del crecimiento económico del siglo XIX se atribuyeron a incrementos en los inputs per cápita. ¿Y cuál fue la clave de este gran cambio? La americanización de las innovaciones británicas. Veréis, aunque en Londres intentaron por todos los medios que sus inventos no cruzaran el Atlántico, llegando incluso a prohibir la emigración de sus artesanos más cualificados, al final el contacto entre ambos países era demasiado estrecho. Todo acababa filtrándose. Las guerras napoleónicas también ayudaron. Con el Reino Unido bloqueado del resto de Europa, su comercio dependía más que nunca del mercado americano. Y claro, en ese ir y venir, las ideas también viajaban. Luego fueron los estadounidenses los que se cerraron al mundo, pero para entonces las semillas ya estaban plantadas. Ahora bien, lo interesante no es que copiaran las tecnologías británicas, eso lo podía hacer cualquiera. Lo que marcó la diferencia fue cómo las adaptaron. Para que os hagáis una idea, bien entrado el siglo XIX, en las fábricas de Estados Unidos las norias hidráulicas eran 100 veces más comunes que los motores a vapor. ¿Y por qué? ¿No podían permitirse el vapor? Todo lo contrario, los barcos a vapor vivieron un auténtico boom. Entre 1815 y 1860 multiplicaron por 10 la productividad del comercio fluvial. Pero claro, en las fábricas el agua seguía ganando. La razón, muy simple. En un país con ríos caudalosos, mucho terreno barato y poca densidad de población, las norias eran más eficientes que el vapor. De hecho, para 1820, Estados Unidos ya generaba el equivalente a 2.560 toneladas de aceite de energía. 5 veces más que toda Europa occidental junta. Y ese patrón se repite en otros sectores. Adoptaban los últimos telares británicos, sí, pero no los usaban tal cual. Siempre les daban una vuelta. El verdadero milagro americano fue ese. No tanto inventar desde cero, sino mejorar lo que venía de fuera, como hace hoy China con la tecnología occidental. Tanto la industria textil británica como la estadounidense eran tecnológicamente dinámicas, pero seguían caminos tecnológicos distintos. La industria británica se basaba en una tecnología de tipo artesanal que dependía de la habilidad de los operarios, mientras que el enfoque estadounidense se basaba en maquinaria que reducía los requisitos de habilidad y ampliaba su capacidad en otras dimensiones. El problema de Estados Unidos era claro, su carbón era mucho más caro que el británico, y tampoco contaban con ese ejército de artesanos hipercualificados que eran la joya de la corona del Reino Unido. La solución: adaptar los inventos británicos para funcionar con agua mucho más abundante y con trabajadores menos especializados. Pero es que, ojo, los estadounidenses también tenían su propio as bajo la manga. Una competencia feroz en todos los frentes. A finales del siglo XIX, sí, ya tenían genios como Thomas Edison, pero el verdadero motor de la innovación no eran las grandes figuras, sino la gente de a pie. En 1840, el 80% de las patentes en Estados Unidos pertenecían a inventores que solo tenían una o dos ideas registradas. Eso es un 15% más que a finales del siglo XVIII. ¿Y por qué había tanta competencia? Por dos razones clave. Primero, por la enorme flexibilidad del mercado laboral y del sistema financiero. Si tenías una buena idea,
podías levantar un negocio y barrer a la competencia, sin permisos imposibles ni gremios que te cerraran la puerta. Pero el segundo motivo es aún más importante, porque aquí es donde Estados Unidos marca la gran diferencia respecto al modelo británico. Hablamos de partes estandarizadas, intercambiables y el nacimiento de la producción en cadena. Hoy suena obvio, pero incluso bien entrada la revolución industrial, lo normal era que las piezas de un mismo producto no fueran intercambiables entre sí. Sí, las fábricas usaban máquinas, producían más, pero en el fondo seguían funcionando como talleres artesanales. Cada pieza se adaptaba a mano, todo era a medida. Cambiar eso fue precisamente la gran revolución americana. Y no surgió por casualidad, todo comenzó en un lugar muy concreto: el ejército. Aquí se introduce una mejora en la construcción del mosquete. Consiste en fabricar todas sus partes de forma tan idéntica que lo que pertenece a uno pueda utilizarse en cualquier otro mosquete del cargador. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson se enamoró de los avances que estaban haciendo en Francia a la hora de estandarizar la producción de armas, de tal forma que cambiar un repuesto fuera extremadamente sencillo. Y no se quedó en un amor sin más. Cuando llegó al poder, decidió crear toda una industria armamentística pública en base a esta misma filosofía. Poca broma, porque esta industria se convirtió rápidamente en una de las mayores del país. Creció tanto que no solo abastecía al ejército, sino que también operaba en el mercado normal y corriente. Ahora bien, la producción con partes intercambiables viene muy bien en plena guerra, pero lo cierto es que económicamente era menos competitiva que el método más tradicional. Ojo, esto no es algo tan raro. Los autómatas Optimus de Tesla hoy en día también se fabrican de una forma muy artesanal. No es un método atrasado, es lo óptimo en cierto tipo de productos. Pero claro, los fabricantes de armas públicos no podían quebrar y dejar al país sin una industria militar nacional. Así que el gobierno aprobó aranceles para protegerlos de la competencia extranjera. Los métodos de fabricación desarrollados en Estados Unidos no habrían sobrevivido a la competencia de los productos importados. Más bien, el desarrollo temprano del uso de maquinaria especializada y el énfasis en las piezas intercambiables solo fue posible gracias al considerable apoyo que los fabricantes recibieron del gobierno federal. A corto plazo, esto supuso un coste extra para los americanos. Pero esta nueva forma de hacer las cosas permeó al resto de las industrias a una velocidad de vértigo, naciendo así una forma de producir muchísimo más eficiente a largo plazo. El hermano pequeño de la producción en cadena que Henry Ford popularizaría unas décadas después. Ahora bien, no todo es tan bonito. Acabamos de ver cómo los aranceles ayudaron a asentar el modelo de producción americana, pero no se quedaron ahí. Aunque lo más probable es que fueron positivos durante los primeros años del siglo XIX, políticos como Alexander Hamilton y empresarios como los del grupo Boston querían ir mucho más allá. No obstante, muchos historiadores económicos como Douglas Irwin o Peter Termin coinciden en que a partir de 1830 o 1850, como muy tarde, los aranceles dejaron de ser positivos para ser todo un palo en la rueda. De hecho, según el mejor estudio disponible hasta la fecha, los aranceles no fueron precisamente una bendición, todo lo contrario. Tuvieron un impacto negativo en la productividad y de los gordos. Para que os hagáis una idea, todos sabemos que los salarios están estrechamente ligados a la productividad, ¿no? Pues bien, estos autores calculan que si los aranceles no hubieran ralentizado el crecimiento de la productividad, el salario medio en el año 1909 no habría sido de $1.630, sino de 2.500. En resumen, esos aranceles tempranos, por llamarlos de alguna forma, ayudaron a consolidar en Estados Unidos un modelo productivo que en el corto plazo era ineficiente, pero en el largo funcionó como un cohete. Si a eso le sumas una competencia doméstica brutal, un mercado interior sin apenas barreras y empresas con un dinamismo envidiable, ya tienes media receta del milagro americano. Pero ojo, solo media, porque hay un gran elefante en la habitación, uno del que todavía no hemos hablado. Hemos dicho que el éxito estadounidense se basó, entre otras cosas, en que cualquiera podía tener una buena idea, montar un negocio y competir con los grandes. Pero, ¿qué pasa cuando los grandes se comen a todos los pequeños? Sí, amigos, hablemos de la Edad Dorada.
Un término con bastante ironía, por cierto, acuñado por Mark Twain para describir una época de aparente esplendor, pero plagada de corrupción, desigualdad y monopolios. Es la era de los titanes industriales, de la Standard Oil, de los llamados varones ladrones. Nombres como JP Morgan, Rockefeller, Vanderbilt, Andrew Carnegie, empresarios que no solo dominaron Estados Unidos, sino medio planeta. ¿Y cómo se enriquecían? Según la narrativa más popular, no aportando valor, sino mediante extorsión, corrupción y acaparando mercados. Pero, ¿y si esa versión no fuera del todo cierta? Sí, es cierto, estas empresas eran monopolios. Pero cuidado, eso no significa que tuvieran poder absoluto sobre el mercado. Porque aunque no tuvieran competencia directa, bastaba con que existiera la posibilidad de que alguien nuevo entrara en el juego para que tuvieran que seguir innovando. O se ponían las pilas o venía otro a quitarles el pastel. Y eso precisamente fue lo que hicieron. Según un estudio reciente y muy completo, las grandes fusiones de aquella época no crearon elefantes lentos y patosos. Al contrario, dieron lugar a gigantes mucho más productivos que sus versiones anteriores. Esto fue clave en Estados Unidos, un país que, a diferencia de Europa, no tenía universidades centenarias formando élites técnicas. Así que ¿quién se encargó del I+D? Pues estas megacorporaciones. Y viendo el crecimiento económico y los avances tecnológicos que vinieron después, está claro que no fue una mala apuesta. Se estima que esa gran ola de fusiones empresariales aumentó las innovaciones industriales en un 13% durante las primeras décadas del siglo XX. ¿Y la ciencia pura? Un 30% más de descubrimientos. Todo eso concentrado en apenas 90 empresas que manejaban el 12% del PIB estadounidense. Y ojo, 70 de ellas controlaban la mitad de su sector. Y aún hay más, porque otro de los grandes mitos de esta época es que la desigualdad se disparó, pero los datos reales cuentan una historia muy distinta. Veréis, es verdad que los salarios más altos crecieron mucho durante esta época, pero esa no es toda la historia, porque hay un detalle clave que casi siempre se olvida. La inflación no afecta igual a ricos y a pobres. ¿Y cuál fue la diferencia? Que la cesta de la compra de los pobres se abarató muchísimo más. Y aquí entra en escena un nombre que todos conocéis, Rockefeller. Bueno, y su empresa, la Standard Oil. Antes del petróleo, iluminar tu casa era cosa de ricos. Se usaba aceite de ballena, un lujo al alcance de muy pocos. Pero con el queroseno todo cambió. Gracias a estos nuevos gigantes industriales, los pobres por fin pudieron tener luz en casa. Sí, los ricos también se beneficiaron, pero para ellos el cambio fue marginal. Por supuesto, no estamos diciendo que Rockefeller y su compañía fueran hermanitas de la caridad, ni mucho menos. Muchos de estos magnates eran corruptos, violentos y no dudaban en aplastar sindicatos si hacía falta. Pero aquí viene lo interesante. No frenaron la economía americana, todo lo contrario. Si miramos atrás, vemos que otras potencias comerciales, como Venecia, Génova o Florencia, también fueron inmensamente ricas. Pero sus élites mercantiles acabaron capturando el poder político y cuando llegó la peste negra a mediados del siglo XIV, tan solo eran una sombra de lo que fueron. En cambio, el crecimiento económico de los Estados Unidos siguió, sólido, imparable. Y si tuviéramos que quedarnos con una sola clave del éxito americano, sería esa: un crecimiento sólido como una roca. Si vemos la evolución del PIB per cápita en eje logarítmico, para no confundirnos por el crecimiento exponencial, hay una cosa que salta a la vista. Desde el año 1830, más o menos, el crecimiento americano es básicamente una recta. Ni la Gran Depresión ni la Segunda Guerra Mundial cambiaron la tendencia, solo crean una pequeña distorsión en el corto plazo. Y quitando esos ejemplos, vemos que el tío Sam siempre ha crecido al 2% anual con una volatilidad ridículamente pequeña. A todo lo que hemos contado en este vídeo hay que sumar dos claves que explican esta constancia. Número 1. Estados Unidos no ha tenido ninguna guerra contra otra potencia dentro de su territorio. Las guerras, pese a lo que se suele decir, no son nada buenas para los negocios. Se estima que durante el siglo XX los países que vivieron una en su propio territorio llegaron a experimentar caídas irrecuperables del PIB del 13% de media. Pensad que las guerras no solo destruyen riqueza. Después de un choque militar siempre viene la inflación como castigo por el exceso de deuda o impresión de billetes que ha hecho falta para financiar el conflicto. Y bueno, seguro que no tengo que explicaros nada sobre el daño que la inflación hace al crecimiento económico. Pero hay más motivos.
Y es que, número 2, los estadounidenses tampoco han vivido movimientos políticos tan radicales como los que sufrió Europa en el siglo XX, también muy ligados a las guerras. Es cierto que el tío Sam tiene sus propios fantasmas con la esclavitud y el trato a la población negra, pero los fantasmas del socialismo y el fascismo tuvieron un impacto muchísimo menor. De hecho, la diversidad étnica fue precisamente uno de los motivos por los que estas ideologías no terminaron de calar. En una sociedad diversa, donde la desigualdad de ingresos está profundamente ligada a la raza, es más fácil para los ricos, léase blancos, especialmente en el pasado, percibir a los pobres, en particular a los pertenecientes a minorías raciales, especialmente a los negros, como diferentes. Como consecuencia, incluso los políticos americanos más de izquierdas eran más propensos a defender políticas más procapitalistas, por así decirlo. Y creedme que esto es muy importante. Es más, tal y como os explicamos con mucho detalle en nuestro vídeo sobre el Plan Marshall, el gran éxito de este programa fue hacer que los países europeos se parecieran más a los Estados Unidos, anulando la influencia de los partidos anticapitalistas. Justamente por esto, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa crece de manera sistemática mucho más rápido que antes. Por cierto, antes de acabar, quiero recordarte que solo quedan apenas 24 horas para matricularse en el máster en IA aplicada y optimización de procesos productivos que hemos desarrollado en la Visual Business School. Te dejo un enlace en este QR que ves en pantalla y en la descripción del vídeo. Y llegas hasta aquí. Ahora el turno es para ti. ¿Sabías que Estados Unidos ha crecido de manera tan robusta o esperabas más crisis y momentos de euforia? ¿Conocías la diferencia entre el sistema de producción británico y el americano? ¿Hasta qué punto podemos explicar la riqueza actual de los Estados Unidos por estos antecedentes históricos? Puedes dejarme tu respuesta abajo en los comentarios y no olvides que aquí en Visual Economic sacamos vídeos constantemente. Si te gusta este vídeo, dale al botón de like y suscríbete para que no te pierdas los que van a venir. Un saludo y hasta pronto.